Saludos cordiales, mi nombre es Víctor Palacios, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Señor de Zipán y junto a mi compañero Jesús Orellán hablaremos de un tema de real importancia que es la violación sexual y la legislación peruana. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque día a día se escucha en las noticias de este acto tan indignante, generando en nuestra sociedad inseguridad como repudio. Es por ello que vimos en bien tratar este tema, así podamos ahondar un poquito más en lo que dice nuestra legislación. Que empezaremos contestando la interrogante: ¿qué protege nuestra legislación? Y para ello hablaremos de dos figuras. Primeramente, de la libertad sexual y por otro lado, de la indemnidad sexual. Vamos a referirnos en la primera figura, libertad sexual. Es el derecho que tiene toda persona de autodeterminarse sexualmente y de rechazar la intromisión de dicha esfera a terceras personas cuando no se medie el consentimiento. La persona mayor de 14 años se considera que tiene capacidad de autodeterminación según nuestra legislación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona decide cuándo, cómo y dónde poder tener relaciones sexuales. Sin embargo, y a diferencia, vamos a ver lo que significa indemnidad sexual. Y dice lo siguiente: se trata de sujetos que no pueden determinarse sexualmente porque aún no tienen libertad sexual. Se busca resguardar el desarrollo normal de la sexualidad, manteniéndola libre de la intromisión de terceros. A diferencia de la libertad sexual, las personas menores de 14 años se resguarda lo que es la indemnidad sexual. Ellas no tienen la facultad de autodeterminación, no pueden determinar con quién, ni cómo, ni dónde poder tener relaciones sexuales, no tienen la capacidad física ni mental para poder decidir esta situación. Es por ello que la legislación protege estas dos figuras. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 170 del Código Penal en relación a lo que es la violación sexual. Y dice lo siguiente: el que con violencia física o psicológica amenaza o aprovechase de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años. La pena privativa de libertad será ni menor de 20 ni mayor de 26 años en cualquiera de los siguientes casos. Como podemos ver en la pantalla, se enuncian diferentes casos que podrían ser agravantes, como por ejemplo, si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos, si la gente abusa de su profesión, ciencia u oficio, o se aprovecha de cualquier posición o cargo de responsabilidad legal, entonces ya son agravantes. Y aquí, como pueden ver, se enumeran diversas agravantes. Como por ejemplo el número 11, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, es adulto mayor o sufre de discapacidad física o sensorial y el agente se aprovecha de dicha condición. Entonces hay diferentes supuestos que debemos tener en cuenta ante una condena que va a realizar el juez. El artículo número 171 hace referencia a lo siguiente: violación de persona en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir. Vamos a adelantarnos a la parte escrita en negrita. Después de haberla puesto en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Se ha escuchado en la noticia de fiestas, por ejemplo, que realizan muchos jóvenes, donde en la bebida le ponen ciertas sustancias para dejar inconsciente a la víctima y así aprovecharse y abusar de ellas. Estas personas entonces también están consideradas en el Código Penal. Vamos a continuar. Artículo 172. Violación de persona en incapacidad de resistencia. Leemos lo que dice en negrita. Aclaro
que pongo, leemos lo que dice en negrita. Aclaro que fui yo. Aclaro, leemos lo que dice en negrita. Conociendo que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años. Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia y oficio, la pena será privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 30 años. Aquellas personas que abusan de las personas que tienen algún grado de retardo o discapacidad mental están considerados en el Código Penal con su respectiva condena. Continuamos. El artículo 173 habla de la violación a menor de edad. Dice: el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier acto análogo en la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 14 años, será reprimido con pena de cadena perpetua. Acá vemos una modificación del Código Penal reciente, que ahora estipula que los que son menores de 14 años tienen cadena perpetua. Entonces creemos que este es un avance en relación a la parte condenatoria de aquellas personas que cometen este acto completamente indignante. Entonces vemos que la pena mayor se lleva las personas que han cometido este ilícito a personas menores de edad, personas que no tienen la capacidad de autodeterminación, porque se protege, como se dijo ya, la indemnidad sexual. Ahora bien, no solamente se habla del acto sexual, sino también veamos lo que dice el artículo 176, donde habla tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravios de menores. El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170 realiza sobre un menor de 14 años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos de sus partes íntimas, actos de connotación sexual, en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. No solamente entonces hace referencia del acto sexual en sí realizado, sino más bien también está considerado los tocamientos u actos libidinosos. Ahora bien, se ha visto que hay muchos casos en relación a denuncias de violación sexual, pero hay otros casos que ni siquiera llegan a denuncia. Es por ello que vamos a leer lo que dice la siguiente diapositiva. La denuncia por violación sexual están facultadas de imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fecha de vencimiento, que no tienen fecha de caducidad, valga la redundancia. ¿Por qué? Si una persona en su niñez ha sido abusada, tiene la facultad de poder denunciarla inclusive cuando hayan pasado muchos años. Es imprescriptible, no importa los años que hayan pasado. Recomendamos a todos nuestros amigos que ante estos casos se puedan actuar con inmediatez a fin de poder tener todas las pruebas pertinentes con la finalidad de que el juicio pueda ser mucho más eficaz y se pueda tener una sentencia digna, por lo menos. Entonces, si es que se deja pasar muchos años o mucho tiempo, esto se va a dificultar un poco más. Hay casos donde la persona no se siente preparada o por diversos motivos no realizó la denuncia a tiempo. No hay que desanimarnos, sino más bien hay que tomar la decisión de tomar las medidas judiciales correspondientes. Es por ello que quiero traer un caso de una persona que denunció a pesar de que habían pasado 15 años. Vamos a ver esta sentencia. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, recurso de nulidad, número 726 del año 2018. San Martín. Agraviada denunció 15 años después. Esta es una situación donde la víctima
Fue violentada cuando era niña y después de 15 años, ya cuando tuvo 25, tomó las fuerzas necesarias y decidió denunciar. Se le hizo pruebas psicológicas, se le hizo otros peritajes también. Ustedes pueden leer la sentencia, está disponible en la web para que ustedes también se puedan enterar de este caso, la cual el hombre que había violentado, que era su propio familiar, su propio tío, tuvo una pena de 30 años de cárcel. Entonces vemos aquí que sí se puede denunciar, que es imprescriptible. Puedes denunciar cuando te sientas con el deseo de poder hacerlo, tengas las fuerzas necesarias para poder hacerlo, lo puedes hacer. Y vemos aquí, no solamente en esta sentencia, vemos en diferentes sentencias también que pasaron 10 años, 15 años, 5 años, 20 años, y la persona decidió hablar y decidió decir la verdad en el momento que ellos sintieron la fuerza de poder hacerlo. La justicia tomó la decisión correcta de poder dar sentencia a aquellas personas que por muchos años había quedado impune esa situación. También quiero traer en esta ocasión una sentencia que creo en bien poder hacer mención sobre la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente 3175 en el año 2015, Lima Sur. Es una apelación de error de tipo. Este tema lo traigo especialmente para los padres, para tener mucho cuidado, ya que en la foja, en la sentencia, ustedes mismos lo pueden leer, esta niña supuestamente fue violada por una persona que aducía se había equivocado y por eso el error de tipo. Él pensaba que esta niña tenía 16 años cuando tenía 13 años. Y él aducía de que las fotos que le había mostrado no aparentaban tener la edad. Los médicos legistas hicieron la observación, como también se hicieron todas las pericias, se podía ver en el Facebook de que las fotos que ella se tomaba no eran propios de su edad. Lamentablemente también todos los rasgos físicos tampoco aparentaba tener esa edad. Y supuestamente, según la descripción, decía de que ella salía a las noches, y justamente fue las noches que tuvo relaciones sexuales con este hombre mayor, y nunca le dijeron nada. Estuvo toda la noche afuera y nunca le dijeron nada. Tenía la libertad para entrar y salir. Y en las fojas también relata esta misma joven de que no tenía conversación con la madre y que tenía la libertad para poder salir cuando ella quería hacia afuera, y lamentablemente se encontró con este sujeto que tuvieron relaciones siendo él mayor de edad, y él apeló a que había cometido un error de tipo. Ustedes pueden ver esta sentencia y se van a dar cuenta de que esta persona salió libre porque se apeló a este recurso de error de tipo. Entonces, con esto sugiero a todos los padres que conversemos con nuestros hijos, adolescentes también, del cuidado que debemos tener especialmente en las redes sociales, porque se ven muchos casos de violaciones e inclusive comienzan con una amistad y después terminan pasando por esta situación de una experiencia tan traumática. Para resumir entonces, decimos de que nuestra legislación vela por dos figuras primordiales, que es la libertad sexual y la indemnidad sexual. También vemos de que es imprescriptible. Puedes denunciar cuando tú creas necesario. No nos quedemos callados porque esa persona puede estar haciendo daño a otra. Queridos amigos, muchas gracias por haberme escuchado en esta parte, en esta primera parte. Ahora sí voy a dar paso a nuestro amigo Jesús Orellana, que tiene una parte muy interesante en relación a lo que es la violación sexual. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañero Víctor? Muchas gracias por el pase. Bueno, para seguir con el desarrollo de este tema, vamos a analizar lo que nos dice en legislación comparada lo que establece el Código Penal español con respecto a los temas de violación sexual y delitos contra la libertad sexual. Bueno, los delitos contra la libertad sexual están recogidos en el Código español y se definen como aquellos actos que se cometen contra otra persona sin que medie consentimiento. El término violación se usa en la jerga común para definir cualquiera de estos delitos, pero no es en el lenguaje jurídico. Según el Código Penal vigente, la Ley Orgánica del 10/95 de 23 de noviembre, los delitos contra la libertad sexual están divididos dependiendo de cómo se comete el acto delictivo: agresión sexual, abuso sexual,
acoso sexual y delitos de explotación sexual. Para esto vamos a tratar de aclarar las diferencias establecidas entre estos tipos de delito, los cuales están divididos y tratados muy aparte. Lo que nos dice el Código Penal español es que serán delitos contra la libertad sexual con acceso carnal los siguientes: el delito de agresión sexual, que se define como el que atente contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación, cuando consista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. El responsable será castigado como riesgo de violación. Además, los casos de agresión sexual con penetración recogen una serie de características que elevan la pena. Por ejemplo, si los hechos se cometen por la actuación conjunta de dos o más personas, o cuando los hechos vejatorios revisten un carácter particularmente degradante o vejatorio. El ataque de agresión sexual lo consideran ellos como aquel acceso carnal que tiene una persona contra otra, que es obviamente vulnerable por ciertas circunstancias en las que se pueda encontrar y la cual, como ya lo mencioné, accede carnalmente, penetrándola por cualquiera de las vías antes mencionadas, que son vaginal, anal o bucal, obviamente sin el consentimiento de la víctima. Este es un punto bastante importante porque recoge lo que nuestro compañero Víctor nos mencionó, que es el tema de la libre disposición sexual, o sea, el hecho de que yo puedo decidir, o cualquier persona tiene el derecho de decidir sobre con quién quiere tener relaciones sexuales, en qué momento quiere tener relaciones sexuales y bajo qué circunstancias. El abuso sexual. Ellos lo definen como el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Y bueno, como ya lo había mencionado, se tiene muy claro y muy definido los términos relativos a la libertad e indemnidad sexual. La libertad sexual, como ya lo mencioné, es aquel derecho de libre disposición de cualquier persona de tener relaciones con cualquier otra persona la que le plazca, ¿no? Obviamente teniendo capacidad de discernimiento y siendo mayor de edad, a diferencia de nuestro código que nos dice que a partir de los 14 años una persona ya es libre de disponer con qué otra persona relacionarse sexualmente. Y el tema de la indemnidad sexual es aquel carácter que reviste más que todo a los niños o a las personas que no tienen la capacidad para poder relacionarse o no están capacitados para poder desarrollar el pleno ejercicio de este derecho que protege constitucionalmente nuestra Carta Magna, ¿no? Ese apartado con respecto al abuso sexual cataloga de abuso aquellos actos cometidos cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta y los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas del sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Por tanto, según el Código Penal, el reo de violación, como ellos lo denominan, es solo aquel que cometa el acceso carnal con el uso de violencia, intimidación y agresión sexual, pero no aquellos que lo cometan bajo supuestos contemplados bajo la denominación de abuso sexual. La contemplación de abuso sexual es una característica que abarca más el tema de agravantes. Aquellas situaciones que se encargan de empeorar la situación, en que el agente activo cometa ciertos actos análogos o en que el sujeto activo se encargue de agravar más la situación, se encargue de hacerlo aún más repudiable, por así decirlo, y lo que media también para que nuestra legislación, y la legislación española en este caso, tomen las medidas necesarias en el tema respectivo a la condena, de acuerdo al caso en específico, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que establece la legislación española con respecto a los delitos de agresión sexual, los cuales, al igual que nuestra legislación, recogen también los principios acerca de lo que habíamos mencionado, de la indemnidad sexual y de la libertad sexual, que son caracteres bastante importantes de tener en consideración con respecto a juzgamiento de una persona que se le haya imputado un delito relacionado a lo que es agresión sexual. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las agravantes consignadas en nuestro Código Penal.
hay situaciones que se encargan de hacer, como ya mencioné, aún más repudiable el acto relativo a los delitos de agresión sexual. Ahora vamos a hablar acerca de las agravantes, que son aquella característica, como ya mencioné, que se encargan de hacer aún más repudiable la comisión de ese delito. Aquel carácter que se encarga de agravar más la situación ya establecida, que se tipifica como delito de agresión sexual en todo caso. Y bueno, las agravantes consignadas en nuestro Código Penal se vieron modificadas por el articulado, se vieron modificadas por la ley 30828, que modificó los incisos correspondientes a los agravantes, aquellos que están a continuación del artículo 170 del Código Penal, en donde establece una serie de situaciones que se consideran agravantes. Lo que nos dice lo siguiente: la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 26 años en cualquiera de los siguientes casos. Si la violación se realiza con el empleo de una arma, o por dos o más sujetos. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio, o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiere el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima, o la impulsa a depositar su confianza en él. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, o de cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, o tiene hijos en común con la víctima, o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, o es pariente colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o por adopción o segundo grado de afinidad. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde auxilie a la víctima. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios o de una relación laboral con la víctima, o si ésta le presta servicios como trabajador del hogar. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o Vigilancia Privada, o cualquier funcionario o servidor público valiéndose del ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Si el agente tiene convencimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. Si el agente a sabiendas comete la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o adolescente. Si la víctima se encuentra en estado de gestación. Si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, es adulto mayor o sufre de discapacidad física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su conciencia. Resumiendo un poco esto sobre las consideraciones que se tienen en cuenta para ser determinadas agravantes, vamos a hacer un breve resumen de lo que nos dice nuestro Código Penal. Y nos vamos a centrar básicamente en lo que la ley 30838 se ha encargado de modificar en el artículo, que son aquellas relaciones que giran en torno a relaciones de confianza, o relaciones en las que una persona se aprovecha de tal situación para cometer el acto de violación. En todo caso, que la persona aproveche tal situación para cometer este terrible acto, los cuales hemos ido analizando en los incisos que hemos ido revisando acerca de esas situaciones que se consideran agravantes. Las relaciones de confianza, las relaciones, por ejemplo,
en lo que nos decía el inciso 2, por ejemplo, si el agente abusa de su profesión, ciencia o oficio, se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal, le confiere deber de vigilancia, custodia y particular autoridad sobre la víctima o le impulsa a depositar su confianza en él. Un cargo de confianza también teniendo en cuenta las relaciones, por ejemplo, docente-alumno o docente-alumno en todo caso, acerca de las, digamos, relaciones que se puedan tomar en cuanto a ese tipo de situaciones. También va involucrado el tema de la calidad de ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad. Cónyuge es un tema relacionado también a la familia. Obviamente, en el caso de los cónyuges, si una de las partes no quiere, en todo caso, ser parte de una relación sexual o consumar este acto, y la persona que se aprovecha de esta situación la fuerza de hacerlo, obviamente sin mayor consentimiento, se produce también un agravante. Como muchas de las situaciones que hemos ido viendo, obviamente que tienen, como ya dije, una situación específica ligada a la confianza. Que una persona obviamente abuse de tal confianza para poder cometer este tipo de delitos. También también se consigna la protección de los niños, aquella situación, por ejemplo, en la que el sujeto activo comete este tipo de delitos en delante de menores. O aquella situación que es un poco más reprochable, repudiable, bastante vergonzosa, bastante asquerosa, por así decirlo. En el caso también de los policías y militares, agentes de serenazgo, policías municipales en todo caso, agentes de vigilancia privada. Estas personas que se aprovechan del poder que tienen, ¿no? Del poder que el poder que les brinda el Estado, la autoridad que les confiere el Estado, abusan de esta característica para poder cometer estos actos bastante, como ya lo dije, asquerosos, y obviamente lesionando a las víctimas no solo de manera física, sino también de manera psicológica. Como ya lo he ido mencionando mi compañero, las lesiones no son solo de carácter físico, sino también de carácter psicológico. Es por eso que muchas personas toman la decisión de denunciar luego de haber pasado muchos años. Lo que tiene que ver exactamente con lo que mencioné, que es las lesiones, que son las lesiones psicológicas, que son bastante importantes y por las cuales las personas no tienen aquella fuerza de voluntad o no tienen la seguridad de denunciar, tal vez por vergüenza o tal vez por otro tipo de situación en la que no se quiere ver expuesta por este daño psicológico que se le ha causado, ¿no? Obviamente que nuestro código, tanto como el código español, revisan aquella facultad de denunciar en cualquier momento, ya que este delito es imprescriptible, o sea que no va a caducar nunca, no se va a terminar nunca el plazo relativo al derecho de acción de cualquier persona de denunciar y obviamente pedir que se haga justicia, ¿no? Condenando al sujeto que cometió este terrible acto. Y bueno, eso ha sido todo por el tema de hoy. Muchas gracias por ver este video, espero que les hayamos podido ayudar en lo que hemos planteado en esta exposición. Y bueno, muchas gracias, nos veremos en otra edición.